Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a hablar de el dolor de cabeza desde esa explicación emocional, ¿no? ¿Qué afecta el ser biológico? Hay dolores de dolores, claro está. Pero hablemos de ese dolor normal que en algún momento nos ataca. Tenemos que tener en cuenta que de una u otra manera, eh, entre más dolor tengamos en la cabeza, es porque es un problema de tiempo. Hay gente que le da migrañas y ya no es cada año, sino cada semana. Entonces, este dolor de cabeza que voy a hablarles es ese normalito que nos puede dar en algún momento, ¿cierto? Y que no son, pues digámoslo así, tan en serio como por ejemplo la migraña, que sí es algo que uno tiene que estar como constantemente vigilante, qué estoy pensando o qué estoy cargando o qué está pasando, ¿no? Porque ya correspondería como a una posible gravedad de salud. Entonces, la cabeza es lo que yo presento al mundo. Cuando uno le dicen número de identidad, uno da un número, pero uno lo que ve es la cabeza. Ah, ya sé quién es, ¿cierto? Le piden a uno el número la policía o para sacar algún documento. Y lo primero que ven en la identificación es la cabeza. Se compara. Ah, sí. O sea que eso tiene que ver con quién. Con mi personalidad o con ese tú o con ese yo o con nosotros. Pero en este caso es tu yo. La cabeza es tu yo. Yo. Entonces cuando uno tiene un dolor de cabeza, de una u otra manera, algo está pasando dentro de mi pensamiento, que tiene que ver con algo trascendental. Como la cabeza es la parte superior de todo mi ser, pues tiene que ser una parte trascendental, superior, que está pasando en mí para que presente un dolor. Por eso es que uno dice la mente o la parte espiritual o la parte emocional sobre el cuerpo, porque es superior al cuerpo. El cuerpo simplemente obedece, pero si algo mental está pasando, algo psicológico en ese momentico fugaz, eso es superior. Algo está pasando en mí que es superior al cuerpo y me lo está afectando. Entonces, ahí es cuando uno posiblemente esté auto agrediéndose, auto desvalorizándose, a no ser que un foco externo esté desvalorizándome y yo lo tomé tan en serio que lo mandé a mi ser superior y empecé a ejecutar mi desvalorización. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado porque la inteligencia no estaría operando en mí, no estaría funcionando. Porque ser inteligente no es simplemente hablar, leer, escribir, dibujar, no. Es cómo es que yo sorteo todo lo que está al frente para que yo lo pase al discernimiento
y no me afecte. Tenemos que empezar a canalizar toda la información que nos llega y al canalizarla, quedarnos libres, pasar lo que no nos sirva y dejar lo que sirva. Entonces, como hay tanta información que nos invade a diario, uno en esa invasión natural, y más hoy en día que estamos eh, buscando más información, porque antes, hablamos de hace 50 años, nuestros padres vivían con su diario vivir y era trabajar, pensar en el hogar, los hijos, sobrevivir. Pero no había tanta invasión de, de información. Entonces, hoy cuando estamos llenos de información, cualquier situación que se nos presente, nosotros podemos estar diciendo, mi cabeza va a explotar, o cuando está cuidando a los hijos dice, es que ya me tienes hasta jodido, me tienes hasta la coronilla. Expresiones pues normales que uno puede utilizar en cualquier momento. Y esas expresiones que son palabras que no se las lleva el viento, tienen un efecto sobre este ser biológico, sobre mi yo. O yo soy un cabeza dura, o soy bruto hasta la cabeza. Cosas que uno se va diciendo porque culturalmente pues se ha transmitido, ¿no? El inconsciente guarda esos programas y en un momento dado uno empieza a desvalorizarse sin darse cuenta porque uno dice he perdido la cabeza. Hoy en día muchos muchachos ya tienen mm, frases muy fuertes, frases súper tan fuertes que dicen yo me doy constantemente por la cabeza. Y miren que sí se están dando por la cabeza a muchos. O la mamá les dice cualquier expresión, o el papá, o los hermanos mayores, que a lo último lo que uno hace es estar constantemente con esa información sufriendo. Y en vez uno de apreciarse, se desprecia. Y con tanta información que uno no puede discernir porque está en un grado de estrés o de ansiedad, pues a muchos se les estalla la cabeza. Y no es físicamente, sino metafóricamente. Y eso tiene un efecto sobre la gente, sobre el yo. Entonces, una de las recomendaciones es, si nosotros sabemos recepcionar toda esa información que viene de todos los ángulos, si sabemos hacer eso, porque tenemos filtros, porque somos calmados, porque dejamos que la sangre fluya normal, la situación fluya normal, el conocimiento fluya normal, y no dejamos acumular lo que nos crea miedo de todo lo que viene, de toda la información, pues en últimas estaríamos creando un bienestar para mí yo. Pero la gente se pregunta, muchos preguntarán en esta charla que estoy dando, pero tan fácil que es decirlo, pero hacerlo. Entonces, las personas que no logran filtrar es porque se concentran en ideas. Se concentran en ideas que les impresionó. Racionalizan, piensan, sacan una conclusión, lo vuelven a reflexionar, se van por el lado que no es y empiezan a crearse unas historias que el inconsciente, esa historia es verdadera. Cuando llega esa historia al inconsciente, él puede tomar un mecanismo de defensa como causando el dolor de cabeza, para que se aquiete uno, para que uno esté más en reposo.
muchas personas en la información, en el diario vivir, tienen un miedo como a estar afrontando o enfrentando cosas. Porque es que esto no es lo que enfrenta en últimas el diario vivir, no, es esta parte que es la parte administrativa del millón. Esta parte es mala operativa, porque esta obedece, ¿cierto? Pero esta parte administrativa. Entonces hay personas que el enfrentar situaciones, el poder, cuando es descubierto con algo que no es, que es bochornoso más bien, y no tiene capacidad de enfrentarlo y de aceptarlo. Entonces, en esa dirección uno puede estar creando miedo a estar comunicado con su parte administrativa. Y por eso es que uno sigue errando, errando. ¿Por qué? Porque no tiene momentos de reflexión y de enfrentar lo que uno por alguna causa actúe y no quiere enfrentar el efecto. Y si es negativo, peor. Un ejemplo, que el muchacho o la niña, una menor de edad, los dos muchachos menores de edad y quedaron embarazados. El miedo a enfrentar esa situación, el estrés que genera, ¿cómo voy a decirlo? Porque me enseñaron que eso es ilegal, porque me enseñaron que no puedo yo con una responsabilidad de esas. Pues toda esa información que uno genera de esa situación, y como tengo que estar al frente de ese inconveniente y tengo que resolverlo de una, y si no lo resuelvo, pues algo pasará. Pero si no lo, o sea, tengo que resolverlo y tengo miedo, y como entonces empiezo a bombear ideas, a bombear oxígeno por el miedo, a bombear miedos. Y ese esfuerzo, no sobrenatural, sino un esfuerzo exagerado por tratar de enfrentar algo y de comprender por qué a mí o todas esas cosas que uno de una u otra manera no sabe manejar porque la cultura no nos ha enseñado a manejar eso. Entonces hay un conflicto tan intelectual por ese mundo de ideas que no tengo respuesta para comprender todo, pero intento dar respuesta. Pues eso afecta a esta parte administrativa y si ustedes se dan cuenta, todo el sistema, todos los empleados que están aquí en la parte administrativa, pues están en caos, corriendo por todo lado. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? ¿Y ahora yo qué voy a hacer con mi futuro? Ahora, ¿cómo es que yo voy a vivir? ¿Cómo voy a enfrentar? ¿Qué pasará con él? ¿Qué pasará con el otro? ¿Qué? Y en síntesis, uno no entiende es nada. Y al no entender nada, pues uno no comprende y todos los sentidos entran en caos. Y los sistemas respiratorio, circulatorio, muscular, en esta parte, pues empiezan a bloquearse. Y como la cabeza es la que recepciona todo lo que pasa en todo mi cuerpo y todo lo que pasa en toda mi mente y todo lo que pasa en mi psique, aún en mi espíritu, pues imagínate todo el trabajo que tiene que hacer esta parte administrativa. Si, bueno, todo lo que tiene que hacer y si no lo sé hacer, no lo sé pensar, no lo sé discernir, pues imagínate el caos que se crea. Y eso puede crear presiones y dolor de cabeza.
Hablo de un dolor de cabeza leve, normal, o sea, en el momento en que a mí me pasa, tengo un dolor de cabeza, es porque en segundos o en minutos o en una hora o en un tiempo determinado, algo tuvo que haber pasado, pensamientos, así sea de diversión, no solamente de caos, que se me vienen y me invaden. No puedo discernir. Un ejemplo, yo tengo una cita, un ejemplo, ¿no? Con la mujer que me encanta. Y empiezo con esa ansiedad, con ese miedo de qué será, me aceptará. Y empiezan una invasión de ideas. Y me creo mi historia. Y al crearme yo esa historia, que no es cierta, sino está solamente aquí guardadita, yo empiezo a dar resultados de esa historia. Ay, ahora, ¿qué tal que no me acepte? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Entonces uno empieza a sentir un dolor emocional, ¿no? Ay, no, 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 no me aceptó esta muchacha. Y esos dolores emocionales y esas ideas reprimidas, y es algo que es un evento que va a pasar bonito, no, no ha pasado nada caótico, pero yo lo hago caótico. Yo lo convierto en algo que altera mi yo. En vez de estar contento, feliz, al carajo, empiezo a pensar todo lo contrario. Hago un caos y una sopa de letras, si pueden decir, de una sopa de todo. Y empieza a vivir en mi interior el sinsentido que se genera desde la mente, que no sabemos dónde está la mente, pero se genera desde esta parte administrativa. Y como duele, o sea, yo estoy inventándome mi historia y ahora creo que no voy a conquistar a esta mujer y empiezo a volverme ciego, a sentirme y a desvalorizarme no sé cómo y a ver que una necesidad que yo quiero suplir de afecto por mis ideas, por mi inseguridad, por mi miedo, creo que no lo voy a alcanzar. Entonces todo mi yo, ese yo interno, ese verdadero, ese que es sensible, ese que de verdad quiere comunicarse con el mundo, este yo que en esta materia pues se presenta con mi cara y con mi cabeza, pues el momento se amarga. Muchos niños, nomás con solo el 24 de diciembre o el 31 de diciembre, por estar pensando por su juguete, todo el día dolor de cabeza. Y no es algo feo o algún evento bochornoso que les ha pasado, no. Simplemente el no ser pacientes, el adelantarse a los hechos, el sacar sus propias conclusiones, el no manejar esa energía que está fluyendo, esa alegría, etcétera, pues se hace inútil en ese momento como estar centrado en su yo. Muchos, claro, saben manejar su yo, tienen la cita, se arreglan, no piensan nada bueno, todo, no piensan nada malo, lo piensan todo extraordinariamente bien, están contentos, eso no les da ni dolor de cabeza ni nada. El niño que espera con tranquilidad el regalito y está en el día todo juicioso bueno, siempre ha sido juicioso, pero está activo, contento, colaborando, recibiendo el día, esperando, viviendo el presente. Entonces, no pasa nada. Pero si nosotros nos llenamos de cucarachas, como decimos, la cabeza de cucarachas, es un decir, las cucarachas serían tantas ideas que no sé ni a cuál coger y no hago ni siquiera una selección de ideas. Pues es una hazaña, entonces, manejar ese aparato intelectual con ideas, con mente, y entraría uno en dolores de cabeza. Un bombeo que se presenta en las venas, en las arterias, y el sistema nervioso empieza como que a trabajar más rápido y eso no conviene.
¿A quién? A la parte administrativa. Porque todo lo que se hace con afanes, pues ese es un dicho, ¿no? Todo lo que se hace con afanes queda al cansancio, algo así. Entonces todo lo que se piensa así de afanes, lo que invade ideas, pues se le convierte a uno en, pues como en una pantomima, porque es irreal todo eso, y afecta a ese yo que está siempre al frente de las situaciones. ¿Quién es? Pues, ¿quién es más bien? Pues tú. Pero es que uno debe dar tanto salto de pensamiento y, como dicen, darme cabezazos con lo que estoy viviendo o con lo que estoy pensando, sino simplemente estar relajado viviendo el presente. Yo ahorita yo tenía cita y fui, cumplí la cita. Al cumplir esa cita, no estaba desde ayer yo ansioso en una cita, ¿no? ¿Cómo será que estaba tan desconectado que me acordé muy casi al tiempo? Y no porque no fuera importante, ¿no? Sino que vivo el presente, no estoy viviendo el futuro ni nada, no, el presente. Y como a veces uno anda ocupado, pues no se acuerda de un compromiso. Pero me acordé y no estaba alterando por una idea que, o por por adelantarme yo a un hecho. eh, este presente no lo perdí. Fui a la cita, viví el presente y ahora estoy aquí con este presente. Y no estoy pensando, ay, tan rico, me tomé un café, hablé muy rico, extraordinaria la cita. No, no estoy pensando en nada. Sé que fue buena y ya, sigamos adelante. Entonces, muchas mamás dicen, no, pero es que yo como soy mamá tengo que estar preocupándome de todo. A mí me enseñaron que tengo que preocuparme por los hijos. Un ejemplo, ¿no? Que lo escucho a diario de las mamás. Y ellas sí se rompen la cabeza pensando en algo que no existe. Hablo de muchas mamás, no son todos, ¿cierto? Entonces uno impide ser uno mismo cuando no sabe manejar, no puede discernir toda la invasión de información que puede ser solamente una idea y esa idea solo la tiene, no dice loca, ¿no? La tiene loca. Y si es locura uno no saber, dice, no hablo de locura de la que dice el psicólogo, no. Hablo de una locura normal, pero sí sería locura eh, con una idea ahogarse uno y pensar solo en una idea. Y pensar en la idea, y la idea, y la idea, y la idea, y me quedé un día, 2 días, 3 días por una idea. Y dejé de vivir este presente. Entonces, la cabeza, la cabeza no solamente, toda la estructura, mejor dicho, de la cabeza, entre más relajada, comprende más fácilmente todo lo que se le venga. eh, Al comprender más fácilmente toda esa información, eh, permite de una u otra manera que uno pueda seleccionar fácilmente, como un computador de esos digital, de esos que vienen, que son como holográficos, seleccionar ideas y sin tanto pensar ya uno sabe en qué cajón puede guardar las ideas y expresa con facilidad. ¿Por qué? Porque es uno mismo. En otras palabras, la idea no es uno. Dicen que uno es el pensamiento y yo a veces lo digo según el punto de vista. Uno dice, yo soy lo que pienso. Pero en últimas, el soy no es lo que piensas. El soy eres tú o soy yo, pero es lo que hay ahí.
sea, es algo que, pues, pudiéramos decir es, eres tú mismo. Cada vez que hay dolores, y más un dolor en la parte administrativa, algo hay oculto, posiblemente un miedo, porque sí que encuentra unos miedos. Y de esos miedos o temores, el miedo es, por ejemplo, a enfrentar una situación. O yo qué le voy a decir a mi hijo si me pregunta esta cosa. Un ejemplo, papás y mamás que le han prometido al hijo nunca separados, padres, papás y mamás separadas que nunca quieren decirle a un hijo que quieren retornar otra vez a tener una pareja. Y tienen a alguien ya como pareja que no es el papá o la mamá. Y le da miedo decirle al niño la verdad. Pues eso es una causa justa para crear un estrés muy tremendo y un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque hay algo que está oculto y está ahí que trata de salir, de explotar, como dice uno, de ser libre esa idea y nosotros la reprimimos, la guardamos, la dejamos. Entonces uno sí tiene que empezar a liberarse de basura, si pudiéramos decirlo. Pues según los neurocientíficos, ellos dicen que no, nada es basura, ¿no? Todo lo que se presenta es válido. Bueno, pues entonces lo que esa información que no es basura, que por algo está ahí, pues entonces entendámoslo. ¿Para qué? Para empezar nosotros a recuperar ese yo, pero no con ese esfuerzo de quién soy yo, sino así en la informalidad me presento lo que soy. Me dicen a mí muchos, hable bien. Muchos me lo han dicho por YouTube. Hable bien. Parece que no supiera. ¿Qué otras cosas me han dicho? Parece no estar convencido de lo que dice. A alguien le respondí, no puedo ser otro. Ese que ustedes ven ahí hablando mal o bien, ese soy yo. Y eso me ha ayudado, pues, a estar relajado constantemente. Yo no puedo ser lo que tú quieres ver en mí. Más bien lo que tú ves en mí, pues tú no caigas en ese error. Y sé tú y te evitas dolores de cabeza. Entonces, uno sí, en su inquietud, porque la cabeza, si pudiéramos decirlo como símbolo del pensamiento, como símbolo de la intelectualidad, como símbolo de mi yo, etcétera, pues está siempre activa y puede estar en el futuro, en el presente o en el pasado, desde las ideas, ¿no? Desde la información, desde las imágenes, etcétera, desde la misma preocupación. La preocupación es como estar antes de, ¿no? Entonces, todas esas presiones que de una u otra manera alteran mi situación real, pues tengamos cuidado, porque de verdad que esta parte administrativa se afecta. Imagínense una empresa eh, allá donde están las oficinas, que es la cabeza de la empresa, si todos estuviesen en caos, porque se fue la luz o porque se perdieron unos archivos o porque todo el mundo manda y no hay nada claro. Imagínate toda la parte estructural de la empresa, ¿cómo sería? Entonces tomémoslo como esta parte administrativa y si duele es porque hay un caos de organización que hay que empezar uno a tomar decisiones para poder repartir funciones e ideas a sus partes y que todo esté muy bien.
Ahora, la ansiedad, yo siempre nombro a los tres primitos, estrés, ansiedad y depresión, que se causan por preocupaciones, por miedos, por presiones de personas, presiones de ideas, presiones de uno mismo. Pues todo eso lo único que hace es rodear a tu yo de una energía tan pesada que puede generar ese dolor de cabeza fuerte. Dirán, pero ¿por qué habla tanto? Porque a mí me gusta desmenuzadito y de una manera muy informal decir por qué muchas veces uno tiene dolor de cabeza. ¿Cómo será que hasta al preparar un almuerzo uno puede crear dolor de cabeza? ¿Por qué? Porque no sabe para dónde coger, no sabe qué hacer, no ha planificado, no sabe vivir, si pudiéramos decirlo en ese caso. Y de una u otra manera, el no saber vivir puede uno estar en la parte administrativa de las ideas, haber una idea como fracaso. Ahora, ¿qué decir de las personas que odian? ¿Qué decir de las personas que critican a todo mundo? Que censuran, que se desvalorizan, se autoseñalan. Pues imagínate cómo estarán esas personas. ¿Cómo está que explota la cabeza y se expresa hasta el dolor de cabeza? Porque, porque son severos, son radicales, son cuadriculados, lo que nosotros llamamos cuadriculados. No ceden, no son flexibles. Entonces, ya que estamos descubriendo que hay que ser flexible hasta con las ideas y con las personas y con las cosas. Que estoy haciendo ya el almuerzo y que de pronto el cuchillo no corta y eso me pone a mí a mil, a volar, como dicen. Me pongo piedro, puto. Imagínate esa pequeñez, que es un caos emocional tremendo. ¿Hasta dónde hay irrigación de sustancias tóxicas, tan tóxicas, que vienen de aquí, de la parte administrativa, y pensamientos tan feos también, maldiciones? Rompo las cosas porque no está el cuchillo que corta y no apruebo lo que hay. O sea, los recursos que tengo para hacer el almuerzo no los acepto porque no me gustan. Entonces imagínate desde esos pensamientos que uno no acepta los recursos que tiene y expresa toda su ira porque pues está en un contexto diferente al de uno y cree uno incapaz que hacer algo con lo que hay. Entonces imagínate intelectualizando todo lo que me rodea, qué pasa en mí, en mi yo, pues vuelvo al caos. Y la cabecita, jódase. Todo por no aceptar por un concepto que yo tengo de orden, de, de bonito, de estético, de filo del cuchillo, por toda esa amalgama de mundo intelectual. No sobrevivo por no adaptarme, porque soy inflexible, porque quiero comprender todo, pero no quiero que se me presenten cosas para comprender ese momento donde voy a hacer el almuerzo con un cuchillo que no corta o con una estufa que tiene poco fuego y quiero que todo salga rápido el almuerzo y se queme y se arrebate, pero quiero que salga en una hora. Entonces todo ese saber, eh, todo eso que uno está viviendo y no tiene respuesta en el momento y quiere buscar respuesta allá con su administración mal administrada,
Pues ¿cómo entraría uno? Es fácil entrar en caos. Cuando tengas un dolor de cabeza normalito, evalúa qué pasó antes para que se suba esa tensión, para que esté uno acalorado, para que bombee uno tanta sangre, para que se sienta así. ¿Qué pasó? Pero eso se toca es relajadito porque cuando la botella está taponada, pues no sale líquido, no salen ideas. Entonces ahí hay que empezar uno a trabajar mucho la paciencia, la paciencia. Por ahí Calimán siempre le decía a Solín, paciencia, mi pequeño Solín. Yo sé que uno no es un santo y a veces pierde la paciencia, pero que la pierda a toda hora porque le cayó mal la novia del hijo o porque la mamá dice ese hombre no le conviene o porque no se parece a mí. Entonces uno sí tiene que tener paciencia y si algún día la pierde, pues que sea de vez en cuando, que es normal, pero que no que la pierda toda hora es porque la parte administrativa está jodida y los dolores de cabeza pues van a estar cada vez más agudos. Ahora, las personas que son negativas siempre caen en esa trampa. ¿Por qué? Porque no le ven nada bueno a nada. Y cuando no le ve uno nada bueno a nada es porque uno está muy miedoso, muy inseguro. Y porque ve todo en caos y se siente en un caos y todo el caos es uno mismo. Se siente atormentado. ¿Qué decir cuando las personas tienen ambiciones, ¿no? Y no logran tener lo que quieren? Y con esa, y a veces son tan obsesivos, está bien que uno sueñe tener, vivir, experimentar, pero se obsesionan a veces tanto con unas ideas que no son realizables como magia así, sino que tiene que ser por procesos. Y como no lo logran de inmediato, tratan de dilatar todo lo que quieren y hacen barbaridades para tener lo que quieren, porque lo quieren no a un mes, sino ya, sabiendo que todo tiene procesos. Y pues en últimas, el yo está perdido. Ese yo no se encuentra, sino está actuando un yo construido con todo la invasión de ideas, con toda la invasión de responsabilidades, con todas las emociones aprendidas y no aprendidas. Y pierdo mi propia atención. Y ahí es donde uno ya quiere huir, huir. Y al huir, una de las expresiones es dolor de cabeza. Dolor de cabeza porque quiero huir, estoy presionado, no soporto esto, lo que veo no me gusta, etcétera. Entonces, tengamos mucho cuidado con los pensamientos, con las emociones, porque cada pensamiento, cada idea tiene una emoción. Así sea una idea fría. Por ejemplo, yo les digo eh, un objeto y dicen esfero, pues alguna emoción, así no la sienta, debe sentir uno, así sea, no quiero los esferos porque ya ahora solo dígito, pero vienen muchas ideas solo con decir una palabra, porque la palabra tiene poder. Entonces ahí es donde uno tiene que sí tener en cuenta que los dolores tienen una explicación, ¿cierto? Si muchas veces a uno le duele esta parte, pues iremos a ver cómo es el frente. Ahora, mi frente, ¿cuál es para sobrevivir? Posiblemente la parte laboral. Entonces, ¿qué está pasando allá en mi parte laboral? ¿Cierto? Si es de aquí de las sienes, es una posibilidad que sea mi familia, los laterales, ¿no? La persona que está a mi lado, la que yo amo, mis hijos,
muchas veces también se convierte en el trabajo, ¿no? Cuando uno no tiene nada, dice, pues lo que yo más quiero y lo que siempre está a mi lado es el trabajo. O el pensamiento de que la plata, porque es que son simbólicos. Para el inconsciente puede ser una persona, una cosa o una idea, ¿cierto? Pero todos los dolores de cabeza, por lo general, están como que ligados con mi individualidad, con mi ser, con mis ideas claras o confusas. Y si hay dolor de cabeza es que hay confusión. Si uno está sano y no siente dolor de cabeza es porque está muy claro. O sea, es claro y evidente porque ve las cosas claras, ¿cierto? Pero hay que luchar por el equilibrio. Y el equilibrio se logra estando relajado, estando tranquilo. El equilibrio se logra vivir con uno mismo en armonía. El equilibrio se logra estar vigilante de mí. Pero más que esto, de esta parte, porque ya esta armoniza la demás. Entonces uno sí tiene que estar controlando cualquier pensamiento que detrás viene una emoción, ¿cierto? Cualquier idea, porque detrás viene una emoción. Si logramos ese equilibrio, pues el administrador puede ver bien por todos los ángulos, así sea volteándose, pero ve todo bien. Y en ese relax hay fluidez de energía, fluidez de pensamientos, fluidez de sangre, fluidez de tanto lo material como lo inmaterial, en armonía. Pero mientras que uno no controle la parte mental con sus emociones, se convierte en un cuello de botella donde todo, donde esté el cuello de botella, está la tapa y está sellada. Y no puede salir ni entrar ni lo nuevo ni lo viejo. ¿Por qué? Porque no se sabe ni qué va a salir ni qué va a entrar. Ni siquiera entendemos qué hay ahí. Entonces, pues tómenlo como reflexión esta parte de los dolores de cabeza. Pero hay que dejar de ser controladores. Después haré una charla sobre la migraña y las personas de migraña. Por lo general, es solamente un clic. Por lo general, estas personas son muy controladoras. Quieren que el otro actúe como yo. Porque soy tan controlador que no lo dejo ser. Ya altero el yo y altero mi yo. Entonces se despide Juan Guillermo 320-370-0091 con el prefijo +57. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias.